Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Aprovechando el cierre del mercado de pases, que hemos visto realmente transferencias irrisorias de montos por jugadores que no valen ese dinero, ni mucho menos, tengo ganas de hablar un poco de lo que fue el efecto Neymar. Muchos sabrán lo que ocurrió con Neymar en su momento, su llegada al Paris Saint-Germain, y cómo este fichaje terminó de cambiar para siempre el mercado de pases y en mi opinión lo terminó de arruinar. Hoy en día cualquier jugador vale cualquier dinero y no tiene lógica, y para mí, creo que muchos van a coincidir, la brecha de esto que terminó ocurriendo fue la transferencia de Neymar. Vamos a ver un poco acerca de cómo se gestó esto, cuánto pagó en su momento el Paris Saint-Germain, cómo lograron sacarlo del Barcelona y repasar cómo ha ido evolucionando el mercado de pases en los últimos años después de lo que fue su venta. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que dejen su me gusta, que se suscriban al canal secundario y activen la campanita si no lo han hecho, tienen el link en la descripción, y también se pasen por las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, que subimos contenido bastante seguido, y que ahora sí arrancamos con la idea del video. Antes de arrancar con el video, rápidamente les vuelvo a recordar que está activa la Liga Vivenger del canal. Lo único que tienen que hacer es clic en el enlace que van a encontrar en la descripción y también en el comentario fijado. A partir de ahí les va a armar el equipo y van a poder vender y comprar jugadores para empezar a competir a partir de la fecha número 5 de la Liga Española contra mí y todos los seguidores del canal que tengan ganas de participar, y como verán adentro también hay algunos premios. El récord del fichaje más caro de la historia entre el año 2001 y 2009 lo tuvo el Real Madrid con lo que fue la compra de Zinedine Zidane a la Juventus a cambio de 77,5 millones de euros. Una locura para la época, y por eso justamente se mantuvo como el fichaje más caro durante casi una década. Sin embargo, y creo que de forma bastante lógica, en el año 2009 el Real Madrid quiso dar un salto de calidad, compró varios jugadores, Benzema, Kaká, y terminó pagando 94 millones de euros por Cristiano Ronaldo, un jugador que estaba llamado a ser uno de los grandes jugadores de los próximos años y que era justamente lo que necesitaba el Real Madrid para poder competir con el Barcelona, que tenía un Lionel Messi que empezaba a explotar como uno de los mejores jugadores del mundo, y la verdad que esos 94 millones estuvieron más que amortizados con títulos, con goles y después inclusive vendiéndolo muchos años más tarde por más dinero que el que pagaron. La verdad, de las mejores transferencias de la historia. En el año 2013, justamente con lo que fue el fichaje del Barcelona de Neymar, teniendo en cuenta que lo que hizo el Real Madrid no lo pudo tener, teniendo en cuenta que se había conformado un tridente ofensivo tremendo en el Barcelona, con Luis Suárez, con Neymar y con Messi, la famosa MSN, el Real Madrid tuvo que salir al mercado para dar otro golpe de efecto y nuevamente se quedaba con el fichaje más caro de la historia, que era el de Gareth Bale, que en ese momento en el Tottenham era el mejor jugador de la Premier y uno de los futbolistas más desequilibrantes. Realmente parecía que iba a ser el nuevo Cristiano Ronaldo o que iba a andar por ahí, porque sacaba mucha diferencia. Y fue la primera vez que en un fichaje se pagó más de 100 millones, para ser precisos, 101 millones. Ya en el año 2016, 3 años más tarde, se volvería a romper este récord. Ahora acá, para mi forma de ver, ya se había sobrepagado bastante, y viendo los resultados, realmente fue un fichaje que no valió lo que se pagó, que fue el caso de Paul Pogba, que un Manchester United en un mal momento, que claramente lo sigue teniendo, pero en un momento en que necesitaba títulos, necesitaba referentes, iba a buscar a un jugador que en su momento tuvo y se le fue libre a la Juventus, era de los mejores, si no el mejor volante en ese momento, en el año 2016, y pagó 105 millones de euros. La verdad, para la época y por un volante, una locura absoluta, pero como les digo, necesitaba dar un golpe de efecto en el mercado, y finalmente lo hizo con Paul Pogba, que después no terminó rindiendo y encima se le terminó yendo libre. Más allá de esto, a partir de agosto del año 2017, el mercado de pases terminó de cambiar. ¿Qué es lo que ocurre en esa fecha puntual? El Paris Saint-Germain, como todos sabemos, está en un proceso, y estaba todavía más en esa época, de armar un super equipo con el principal objetivo de ganar la Champions League. En ese momento, si bien tenía buenos jugadores, la verdad es que no está ni cerca del equipo que tiene hoy, con Messi, Neymar, Mbappé y demás. Y necesitaba sí o sí dar un golpe de efecto en el mercado para poder intentar competir seriamente en el torneo más importante de Europa, que es la Champions. Se sabía en esa época que había 3 jugadores que eran los reyes del fútbol. Obviamente Messi en el Barcelona, Cristiano Ronaldo todavía en el Real Madrid y Neymar también en el Barcelona, siendo obviamente el tercero de ese grupo, un Messi y un Cristiano Ronaldo, en esa época más vigentes que nunca. Se sabía que era imposible sacarlos tanto a Messi como a Cristiano, al menos en esa época. Después Cristiano se fue y Messi sería años más tarde, y se sabía que la opción que necesitaba el PSG para poder
salir adelante era fichar a Neymar. El Barcelona no quería saber nada, por lo cual obviamente no iba a ser una operación fácil. Habían pagado mucho dinero en su momento, tenían una de las mejores delanteras, a mi opinión la mejor delantera del mundo, como les comentaba, la MSN. Neymar estaba en un muy buen momento, tenía apenas 26 años, por lo cual no se la iba a hacer fácil y le dijo que si lo querían llevar tenían que pagar la cláusula. Sin embargo, los petrodólares que tenía el París para pagarle al Barcelona y para pagarle a Neymar, sumado a la presión que él cuenta que tuvo por parte de su representante y de su padre, lo terminaron de convencer. Sumado a un punto que creo que todos vamos a estar de acuerdo, que Neymar en esa época, si bien era un gran jugador, de los mejores del mundo junto con Ronaldo y con Messi, se sabía que en el Barcelona, mientras esté Messi, siempre iba a ser el número 2. Estamos hablando de goles, estamos hablando de la posibilidad de patear penales, mismo lo que le pasa hoy en día con Mbappé, la posibilidad de dar asistencias, todo lo que iba a hacer en cuanto al Barcelona, todos los éxitos, Neymar siempre iba a ser el número 2 por detrás de Messi, y él sentía que ya afianzado en Europa, siendo de los mejores del mundo, tenía que tener el reto de tener su propio equipo al mando. Y el Paris Saint-Germain obviamente le ofrecía eso, rodeándolo de grandes jugadores y llenándole de dinero. Le ofrecían 100 millones de euros por firmar una prima similar a lo que le ofrecieron a Mbappé, que fue mucho más dinero, y 30 millones de euros anuales. Una locura que obviamente el Barcelona no podía pagar. Él aceptó, pero tenían que negociar con Barcelona, que no quería saber nada, y se tuvo que pagar lo que era la cláusula de rescisión que le había puesto el Barcelona, que era de 222 millones de euros. El París rompió el mercado, rompió todo y pagó esos 222 millones que superaban en más del doble lo que era el fichaje más caro de la historia que la temporada anterior había hecho Pogba en el Manchester United. A partir de ese momento se generó un efecto que, como les digo, rompió el mercado de pases para siempre. ¿Y cuál era la razón? Muy sencilla. Si estamos hablando que un jugador como Neymar, es cierto, de los mejores del mundo, vale 222 millones de euros, una cifra impensada hasta ese momento que apenas habían superado los 100, como cualquier jugador más joven que Neymar tenía 26, como un jugador de 19, 20 años con mucha proyección, o un jugador que está en un gran momento jugando en la Premier o en la Liga, como mínimo no va a valer la mitad. Estoy hablando de cualquier fichaje que superaría los 100 o 110 millones, y es lo que empezó a pasar desde ese momento. Ya la temporada misma en la cual se va Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain, justamente el conjunto culé se gastó toda la plata de Neymar en dos fichajes, que pagó 140 millones por Ousmane Dembélé, que venía a tener una buena temporada en el Borussia Dortmund, pero 140 millones, hubiese sido el fichaje más caro de la historia si no era por el caso de Neymar, y 135 por Philippe Coutinho, que venía de buenos rendimientos en el Liverpool, muy buenos en la Premier, pero no valía eso ni de casualidad. Lukaku, por ejemplo, fue comprado por el Manchester United, 85 millones de euros. El caso de Virgil van Dijk, el central más caro de la historia hasta ese momento, 85 millones. Morata, 66 millones, una locura absoluta. Prácticamente, salvo el de Van Dijk, ninguno de esos fichajes terminó funcionando. La temporada siguiente la Juve, acá un poco más entendible porque era difícil sacarlo de lo que era el Real Madrid, pero pagó 117 millones de euros por Cristiano Ronaldo. Kepas pagaron por un arquero 80 millones de euros, una locura. Tomás Lemar, el Atlético de Madrid, pagó 72 millones. La temporada siguiente, los tres equipos de España, 127 millones pagó el Atlético de Madrid por Joao, un jugador prometedor que venía de tener una buena temporada en Benfica, y nada más. Griezmann se fue al Barcelona por 120 millones de euros. Eden Hazard, 115 millones de euros al Real Madrid. Ninguno de los tres funcionó. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero ninguno cumplió las expectativas. Maguire se convertía en el defensor más caro de la historia, 87 millones de euros. De Jong y Delay, después de una buena temporada en el Ajax, 86 y 85 millones de euros. Lucas Hernández se iba al Bayern Múnich en 80 millones de euros. Algo similar con lo de Nicolas Pepe, el futbolista que firmaba por el Arsenal por 80 millones de euros. La temporada 2021 bajó un poco los montos por todo lo que fue la pandemia. Igualmente tuvimos, por ejemplo, el caso de Havertz, 80 millones al Chelsea. Tuvimos también el caso de Arthur, 76 millones a la Juventus. La 21-22 nuevamente tomó impulso y se pagaron 117 millones y medio de euros por Jack Grealish. Una locura, un jugador que ni siquiera era tan joven, tenía 25 años y venía a tener una buena temporada en el Aston Villa. Nada más. 117 millones y medio de euros. Lukaku era recomprado por el Chelsea en 113 millones de euros. Jadon Sancho llegaba a cambio de 85 millones al Manchester United. Y esta temporada la verdad es que vimos muchos fichajes similares. Anthony, un buen jugador del Ajax, 95 millones de euros, más de lo que pagó en su momento el Real Madrid por Cristiano Ronaldo. Estamos hablando de jugadores como Fofana, un central del Leicester, más de 80 millones pagó el Chelsea.
Tchouaméni, un jugador prometedor de la liga francesa, 80 millones paga el Real Madrid. Y podemos seguir así con un montón de ejemplos. Cucurella 65 millones, Darwin Núñez 75. Realmente jugadores que si los comparamos con los jugadores que en algún momento se pagaban más de 70, 80 millones, no les llegan ni a los talones. Y no digo porque con potencial no lo puedan lograr. Con la actualidad realmente es difícil pensar que hace 10 años un jugador que tenía una buena temporada en Portugal, una buena temporada en el fútbol holandés, que ni siquiera son ligas de elite, son ligas de segundo o tercer orden en Europa, paguen 100 millones de euros por ese tipo de jugador que antes quizás no pasaban de los 30 o 40. Y obviamente que se entienda, el mercado ha evolucionado, el fútbol también, hay mucho más dinero, la Premier tiene un montón de dinero por derechos televisivos, ha crecido muchísimo como liga y demás, pero realmente les vuelvo a repetir, se están pagando valores cercanos a los 100 millones de euros por jugadores que ni siquiera están probadas en alguna de las grandes ligas. No han tenido buenas temporadas en la Premier, no han tenido buenas temporadas en la Liga, ni en la Serie A, ni en la Bundesliga, en algunos casos ni siquiera en la Liga Francesa. Llama mucho la atención la desesperación que hay en el mercado, principalmente por parte de la Premier que tiene tanto dinero, en gastar, 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 y sin pensar realmente en lo que pueden llegar a ser los fichajes interesantes. Estamos hablando, por ejemplo, que un Haaland, el mejor goleador del mundo sin ningún tipo de duda, que lleva 9 goles en 5 partidos en la Premier, se fue solamente por 60 millones de euros. ¿Cómo puede ser que Haaland valga 35 millones de euros menos que Antony, que tuvo buenas temporadas en el Ajax? Una locura absoluta que es realmente difícil de explicar y que encima, si los equipos siguen pagando más y más dinero, lo único que van a lograr es que cualquier jugador valga 150, 200 millones y que en cualquier momento un jugador que quizás tuvo una o dos buenas temporadas en Europa termine superando lo que fueron los 222 millones de Neymar, que ojo, también vale la pena decir, ninguna transferencia hasta el momento se ha acercado porque es una cifra monstruosa y ningún jugador tampoco de ese calibre se ha movido. Quizás una venta de Mbappé podría haber logrado superar eso, pero por ahora parece que realmente los 222 millones todavía quedan bastante lejanos. Así que espero que les haya gustado la idea del video y como les digo es más un video de opinión, esto del efecto Neymar, que creo que es bastante conocido, que Neymar con su transferencia al Paris Saint-Germain cambió el mercado de fichajes para siempre y que me dejen su opinión. ¿Creen que los jugadores lo que se está pagando es lo que valen? ¿Es una locura realmente los valores que se están manejando en el mercado? Déjenme en los comentarios qué piensan acerca de todo lo que les conté en el video. Síganme en las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, que la tienen en la descripción. Suscríbanse al canal activando la campanita. Y también, si pueden, al canal secundario que tiene el link en la descripción. Y yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.